Muy buenos días. Bienvenidos al podcast mañanero de Radio Misionera HN. Hoy comienza un nuevo día lleno de oportunidades y bendiciones de parte de Dios. Nuestra misión es clara: alcanzar a los pueblos no alcanzados y llevar esperanza a cada corazón. Acompáñanos cada mañana con nuestro podcast mañanero, noticias que inspiran, mensajes que edifican y predicaciones cristianas que te llenarán de fe y fortaleza. Arranca tu día con alegría, fe y poder en Cristo Jesús. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Que este día comience con la certeza de que la fidelidad de Dios es constante y que cada mañana trae consigo nuevas oportunidades, esperanza y gracia. Así que iniciamos el podcast de esta mañana en Radio Misionera HN. Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en el material del libro Un guerrero de rodillas, del Dr. David D. Ireland. Un texto que enmarca la oración no como un acto, digamos, de devoción pasiva, sino como una forma de guerra espiritual. Y la tensión central que vamos a explorar es precisamente esa. La pregunta ¿es la oración, en su esencia más profunda, un arma ofensiva en una guerra espiritual activa? O sea, una herramienta diseñada para derrotar a un enemigo y reclamar una victoria tangible. Mi postura es que sí, sin lugar a dudas. Sostengo que el material nos llama a vernos como soldados en un conflicto real, utilizando la oración como un instrumento de combate estratégico para ganar batallas espirituales concretas. Y yo por mi parte, pues, argumentaré que si bien la metáfora bélica es una herramienta poderosa y recurrente en el texto, la verdadera esencia de la oración que se describe es un acto de humildad y de sumisión personal. Una disciplina que fortalece al creyente desde adentro y, lo más importante, alinea su voluntad con la de Dios. A ver, mi argumento se basa en el marco que el mismo autor nos da desde el inicio. No es una interpretación, es que es la premisa fundamental del libro. El título mismo, Un guerrero de rodillas, ya es una declaración de intenciones. Nos presenta una paradoja, ¿no? La posición de máxima humildad de rodillas es también la posición de máximo poder combativo. Y el autor no se detiene ahí. Nos invita a matricularnos en lo que él denomina la Universidad de la Guerra Espiritual. Y aquí es donde la analogía se vuelve muy específica. Compara a los creyentes con distintos rangos militares. Están los civiles, que son meros espectadores, los reservistas, que se involucran a tiempo parcial cuando la crisis lo exige, y finalmente los soldados profesionales a tiempo completo. El llamado del libro es inequívoco. Debemos aspirar a ser esos soldados profesionales. Y un soldado, pues, necesita armas. El texto describe explícitamente un arsenal espiritual, dividiendo las armas en ofensivas y defensivas. Menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el evangelismo como una incursión en territorio enemigo, e incluso los diezmos y las ofrendas como tácticas financieras para reprender al adversario. Todo esto culmina en una actitud que se nos exige, ejemplificada con la historia del hombre que ve a un ladrón montando la bicicleta que le robaron. No se queda paralizado, no delibera, se baja del coche y actúa para recuperar lo que es suyo. Esa es la mentalidad que la oración de guerra debe producir, una acción decidida para reclamar lo que nos ha sido arrebatado. La idea central es, y cito, ganar sus batallas a través de la oración. Entiendo perfectamente esa línea de argumento y es poderosa. Es innegable que el lenguaje militar, impregna todo el texto. Sin embargo, creo que el material nos presenta un punto de partida anterior y mucho más fundamental que la batalla. El verdadero origen de la oración, según se desprende de los ejemplos clave, es la humildad y el anhelo de conexión. Pensemos en la escena que el autor relata, donde uno de los discípulos se acerca a Jesús. Después de observarlo, no le dice, Señor, enséñanos a luchar, o danos tus tácticas de guerra. Su petición es mucho más íntima y reveladora. Señor, enséñanos a orar. La oración en su concepción más pura nace de un deseo de imitar una relación profunda con Dios, no de un espíritu de conflicto. Y el caso de Ana, al que el libro le dedica un espacio considerable, es para mí el ejemplo paradigmático. Su oración en el templo no es una estrategia de guerra calculada,
es el derramamiento visceral de un alma angustiada, un desahogo de su amargura ante Dios. Lo fascinante es el resultado inmediato. El texto no dice que ella salió con la certeza de la victoria, sino que su semblante cambió y ya no estuvo triste. La primera victoria fue interna, una paz que trascendía las circunstancias mucho antes de que su petición de tener un hijo fuera concedida. Y para reforzar esto, el propio autor nos lanza una advertencia crucial citando al apóstol Santiago. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. Esto pone el foco directamente en el corazón del guerrero. Sugiere que la motivación, la pureza de la intención y la alineación con la voluntad divina son infinitamente más importantes que la ejecución perfecta de una táctica de combate. Mencionas la motivación, y es un punto válido, pero creo que el texto no los presenta como conceptos opuestos, sino como una secuencia. La motivación correcta conduce a la acción correcta. Y aquí es donde el libro es muy enfático. La oración debe ir seguida de la acción. La historia del hombre en la isla que se está hundiendo es brutalmente clara al respecto. Él oraba con una fe inmensa pidiendo ser rescatado. Pero cuando Dios le envía primero un barco y luego un helicóptero, los rechaza a ambos, insistiendo, «No, gracias, Dios me rescatará». Al final se ahoga. La lección es que la oración no es un sustituto de la acción, es el catalizador que la potencia y la dirige. Y para que esa acción sea efectiva, se necesita disciplina, no solo emoción. Por eso el autor nos ofrece métodos y estructuras concretas. Se nos recuerda que el profeta Daniel no oraba cuando le venía la inspiración. Lo hacía sistemáticamente 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, como un acto deliberado de lealtad y desafío. De ahí surge la propuesta de una tabla de oración de 30 minutos, dividida en 5 áreas estratégicas: pasiones, personas, posesiones, propósitos y problemas. Lo que encuentro revelador aquí no es solo el método, sino la filosofía detrás, ¿sabes? Es la sistematización de la devoción. La idea de que la oración puede y debe ser un ejercicio de combate deliberado, estructurado y estratégico, no solo un desahogo del corazón. Y es precisamente esa idea de estructura y método donde veo el mayor riesgo de malinterpretar el mensaje. Porque esa estructura puede volverse un fin en sí misma, una técnica vacía si el fundamento de la dependencia total se pierde. El propio material nos presenta un contraejemplo fascinante en la historia de la liberación del apóstol Pedro de la cárcel. La iglesia primitiva se reúne para orar por él, pero el texto bíblico citado por el autor no dice que aplicaron una tabla de oración ni una táctica específica de guerra espiritual. Lo que dice es mucho más simple y profundo. La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Su única estrategia fue la persistencia y la unidad en la súplica. La acción fue la oración misma, y la intervención fue puramente divina, a través de un ángel, sin ninguna participación humana más allá de esa dependencia. El poder no residió en su método, sino en la intensidad de su fe. Pero entonces, a ver, ¿cómo encaja en tu visión de guerra para ganar la respuesta que recibe el apóstol Pablo? Él, quizás el guerrero espiritual por excelencia, oró 3 veces con fervor para que le quitaran lo que él llamaba su aguijón en la carne. Quería ganar esa batalla personal, y la respuesta de Dios no fue la victoria, fue una negativa rotunda. Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No contradice esto la idea de que la oración es un arma para siempre ganar en nuestros términos? Es una pregunta excelente porque nos lleva al corazón de lo que significa fortaleza en este contexto. Yo no argumentaría que la sumisión de Pablo contradice el modelo de guerra, sino que lo redefine. Esa sumisión no es pasividad, es una sumisión estratégica. El autor lo ilustra con un sueño muy potente. Un águila, agotada y herida por la batalla, se refugia en la hendidura de las rocas. El texto interpreta esas rocas como un símbolo de la oración, el lugar secreto de encuentro con Dios. El águila no va allí para rendirse y morir, ¿verdad? Va para recuperarse, para que sus fuerzas sean renovadas. Una vez fortalecida, ¿qué hace? Sale de la roca y derrota a sus enemigos. La oración es ese lugar de fortalecimiento estratégico para la batalla.
La sumisión a la gracia de Dios que experimentó Pablo no lo convirtió en un creyente pasivo, lo convirtió en un apóstol que se gloriaba en su debilidad porque entendía que era el conducto para un poder que no era el suyo. La fortaleza se recibe en la sumisión para ser desplegada en el combate. Y el objetivo final, como lo presenta el libro, es inequívocamente un legado de victoria. Se nos llama a ser constructores de legados. El autor define el botín de la intercesión de forma muy concreta. Son las promesas de Dios hechas realidad, y cito textualmente, las almas que se extraen del campamento enemigo. Ese es el lenguaje de la conquista, de resultados tangibles que se obtienen al enfrentar y vencer una oposición real y activa. La sumisión es el medio, pero la victoria es el fin. Veo la conexión que haces, pero sigo creyendo que pones el énfasis en el lugar equivocado. Insisto en que la victoria más grande y fundamental que presenta el texto es la que ocurre en el interior del creyente. Tomemos el ejemplo del rey David en Ziklag, que es quizás el punto más bajo de su vida. Acaba de regresar y encontrar su ciudad quemada, sus bienes robados y todas las familias, incluida la suya, secuestradas. Sus propios hombres, sus compañeros de armas, consumidos por el dolor, hablan de apedrearlo. Está solo, desesperado y traicionado. En ese momento la Escritura dice algo extraordinario. David se fortaleció en Jehová su Dios. El autor del libro muy sabiamente nos señala que la palabra hebrea original para se fortaleció es chazak. Este es un término que se usa comúnmente en contextos militares para describir una respuesta valiente y decidida frente al enemigo en una batalla. Lo que esto nos dice es que la primera batalla que David ganó no fue contra los amalecitas. La primera victoria fue interna. Fue la batalla contra su propia desesperación, contra el miedo y la amargura. Se fortaleció a sí mismo en Dios y solo entonces pudo liderar a sus hombres para obtener la victoria externa. La batalla se ganó primero por dentro. Y esto me lleva a la visión final que Jesús da para su comunidad, que el libro también menciona. Él no dice, mi casa será llamada cuartel de guerra. Él dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La metáfora principal no es militar, es familiar y relacional. Es un lugar de encuentro, de conexión, de discipulado, cuyo fundamento es la oración. La guerra puede ser una faceta de la vida espiritual, sí, pero el propósito último es relacional. Una conexión con Dios que nos transforma a nosotros primero y a través de esa transformación impacta al mundo. De la oración nos saca de una postura de mera petición pasiva y nos enmarca como guerreros conscientes de que estamos en un conflicto espiritual real. Nos proporciona las armas conceptuales, la necesidad de una estrategia y la mentalidad de un soldado para no solo resistir los ataques del enemigo, sino para avanzar, tomar la iniciativa y establecer un legado de victorias tangibles que afecten nuestra realidad y la de quienes nos rodean. Y desde mi perspectiva, aunque el lenguaje de la guerra es una metáfora innegablemente poderosa para la disciplina y la seriedad que la vida espiritual requiere, el mensaje central y transformador del texto es que el verdadero poder de la oración no reside en la táctica, sino en la postura del corazón, en la humildad para pedir, la persistencia para continuar y sobre todo en una sumisión total a la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos. La victoria final no es la conquista de un enemigo externo, sino la transformación interna que nos alinea con el propósito divino, que es siempre más grande que nuestras batallas individuales. Es una tensión innegable que recorre todo el material. Quizá la síntesis es que para ser el guerrero eficaz que el texto describe, primero hay que dominar el arte de la sumisión en la soledad del lugar de oración. La fuerza para el campo de batalla se obtiene en el cuarto de rendición. Ciertamente, al final el material no ofrece una fórmula simple, sino que invita al lector a una reflexión mucho más profunda, a examinar no solo cómo ora, sino, y más importante aún, por qué ora. Nos obliga a confrontar la compleja e inseparable danza entre la lucha y la entrega en el camino de la fe. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN.
Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero, aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Gracias por tu mensaje. Estamos aquí para servirte y compartir el amor de Dios.